Hola amigos de YouTube, aquí trayéndoles un nuevo video. Te recuerdo que este video es la continuación de un video anterior que subí. Para recordarte, el problema decía anteriormente, un proyectil es lanzado horizontalmente con una velocidad de 20 metros por segundo y un ángulo de 37 grados. El proyectil choca con una barrera colocada a 30 metros. ¿A qué altura del piso choca el proyectil con la barrera? ¿En qué tiempo se produce el choque? Esas dos preguntas ya las habíamos contestado anteriormente. Te recomiendo que si no has visto el primer video con la parte 1, te lo recomendaría. Ahora nos plantea algo distinto. Si la barrera se corre 2 metros hacia el lugar de lanzamiento, nos pide calcular. El inciso A nos dice la altura a que se produce el choque. Tengo aquí un esquema para que te hagas una idea. Dice, ahora el problema plantea qué pasaría si la barrera está a 30 metros, pero se va a correr 2 metros hacia el punto de lanzamiento. Entonces ahora tendría 28. ¿Sí? Y la pregunta es la altura a que se produce el choque. Entonces, al correr, ¿a qué altura se va a producir? El inciso B, las componentes de la velocidad en el momento del choque. Inciso C, el número de metros que se tendría que alejar la barrera para que el proyectil tocara tierra en el pie de la barrera. Es decir, cuántos metros tendría que correr para que el proyectil tocara tierra al pie de la barrera. Y por último, cuánto fue lo que tardó en el tiempo de vuelo. Muy bien, empecemos. Vamos a iniciar siempre los datos que disponemos. La velocidad inicial, que es igual a 20 metros por segundo. El ángulo es igual a 37 grados. Ahora la distancia a la que está la barrera es igual a 28 metros. Y también nos está preguntando cuánto se tendría que correr. Bueno, la distancia que tendría que correrse, vamos a poner la distancia que tendría que correrse, ese es un dato desconocido. La gravedad, pues tenemos entendido que es 9.8 metros por segundo al cuadrado. Normalmente en tiro parabólico, dependiendo de lo que te estén preguntando, pues la gravedad va a ser negativa. No siempre, pero normalmente siempre lo es. ¿Qué otro dato disponemos? Sí. La velocidad inicial en X, que es igual a 15.97 metros por segundo. Esos datos ya los habíamos sacado en el video anterior. La velocidad inicial en Y, que es igual a 12.03 metros por segundo. Bueno, disponemos de esos datos. Contestemos entonces, la altura a que se produce el choque. Recuérdate que para sacar la altura a la que se produce el choque, la fórmula sería Y es igual a la velocidad inicial en Y por tiempo más gravedad por tiempo al cuadrado partido 2. Para averiguar a qué altura se chocó, tendría que saber el tiempo. ¿Sí? Entonces vamos a sacar tiempo. La fórmula de distancia, ¿sí? Que es igual a la velocidad inicial en X por el tiempo. Pero ahora ya no necesito, la distancia la tengo en este caso. Lo que necesito es saber cuánto tardó, ¿sí? Cuánto tardó su desplazamiento. Entonces despejo la ecuación. Al despejarla, pues esto me quedaría que tiempo es igual a la velocidad inicial. No, esto nos quedaría de que tiempo es igual a x partido la velocidad inicial en x. Esta sería nuestra fórmula. Muy bien, ya teniendo esto, introducimos los datos. Tiempo es igual a 28 partido
la velocidad inicial, que es 15.97, y como resultado nos va a dar 1.75 segundos, ¿sí? Eso es lo que se va a tardar. Ahora ya tenemos el tiempo que tardó, su tiempo total de vuelo, ¿no?, al chocar. Muy bien. Ahora ya podemos calcular la altura a la que se produce el choque. Escribimos nuestra fórmula de posición vertical, velocidad inicial en y por tiempo más, te recuerdo, la menos gravedad por tiempo al cuadrado partido 2. Esto es igual a 12.3 multiplicado por 1.75 más menos 9.8 por 1.75 al cuadrado partido 2. Esto nos va a dar como resultado 21.05, 1.75 al cuadrado multiplicado por 9.8 partido 2 nos va a dar 15 exactos, y esto como resultado 6.05 metros. A esta altura es a la que se producirá el choque. Ya contestamos el inciso A. Ahora el inciso B, las componentes. Te recuerdo que en las componentes, la componente de la velocidad en X es igual a la velocidad inicial en X. Por lo tanto, esto es igual a 15.97 metros por segundo. Ahora la componente de la velocidad en Y es igual a la velocidad inicial en Y más gravedad por tiempo. Introducimos nuestros datos. ¿Sí? Esto es igual a 12.3 menos 9.8 multiplicado por 1.75. Como resultado tendríamos 12.3, ¿sí?, menos 17.15. Como resultado esto nos va a dar menos 5.12 metros por segundo. Esos datos son los que nos interesan, son las componentes de la velocidad en el momento del choque. Entonces sería esta con esta. Y con eso hemos contestado el inciso B. Ahora, el inciso C nos dice el número de metros que se tendría que alejar la barrera para que el proyectil tocara tierra en el pie de la barrera. Bueno, ¿cuántos metros se tendría que correr? Para eso yo tendría la fórmula de desplazamiento es igual a la velocidad inicial en X por el tiempo, en este caso por el tiempo de vuelo, pero ese aún no lo tengo. Entonces lo tendría que encontrar primero, antes de poder encontrar cuánto se tendría que desplazar. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a plantear la siguiente fórmula. Te recuerdo que en la caída libre de fórmulas de cinemática, el tiempo es igual a la velocidad final menos la inicial partido la gravedad. Esta fórmula en sí nos va a ayudar para calcular el tiempo de subida, ¿sí? Pero con el mismo tiempo que tarda en subir es el mismo tiempo que va a tardar en bajar. Entonces esto lo multiplico por 2. Entonces voy a colocarlo como tiempo total de vuelo es igual a la velocidad de la componente en Y
menos la velocidad inicial en y partido, te recuerdo, la gravedad aquí es negativa, multiplicada por 2. Ahora observa este punto. Como este factor de aquí nos sirve solamente para calcular el tiempo de subida, su velocidad final va a ser 0. Entonces esto lo puedo quitar de la fórmula. Este término lo puedo quitar. Por lo tanto, me quedaría como tiempo de vuelo es igual a menos velocidad inicial partido menos la gravedad multiplicado por 2. Introducimos nuestros datos. El tiempo de vuelo es igual a menos la velocidad inicial en y, que son 12.03 partido menos 9.8, y esto multiplicado por 2. El tiempo de vuelo es igual a 2.45 segundos. Ya tengo el tiempo total de vuelo y aquí automáticamente hemos respondido el inciso D. Te recuerdo, no es necesario llevar el estricto orden de los incisos. Si un dato te va a servir en un inciso pues, más avanzado, pues sácalo, y si tienes la posibilidad de sacarlo, pues lo sacas. Para que sea más fácil, y ya después cuando hayas terminado pues los puedes ordenar de acuerdo a su inciso. Ahora ya podemos calcular cuánto es lo que se tendría que correr. X es igual a la velocidad inicial X por el tiempo, en este caso por el tiempo de vuelo. Te lo voy a encerrar aquí para que no se confunda con otro número. ¿Sí? Introducimos nuestros datos, del cual sería X es igual a la velocidad inicial en X, que son 15.97, multiplicado por los 2.45. Eso te va a dar como resultado 39.12. Te recuerdo que la barrera estaba a 30 metros alejado de del punto de tiro, ¿sí? Entonces tendrías que quitarle los 30. ¿Y cuánto se tendría que alejar la barrera? 9.12 metros. Esta respuesta podría variar dependiendo de cómo te lo pida tu maestro o cómo te lo pida tu profesor. Puede ser de que lo interpretes, si interpretan que la barrera todavía está a 28, dependiendo de su explicación, pues en este caso serían 11.12. Pero en este caso el problema en sí me dice cuánto es lo que tendría que correrse para que el proyectil caiga libremente desde el punto de inicio al punto final. Son 39.12. La barrera estaba a 30 metros. ¿Cuánto tendría que correrse entonces? 9.12 metros más de los 30 que ya tiene. Entonces hacemos un resumen. La altura a la que se produce el choque, pues habíamos dicho que eran a 6.05, la altura a la que se produce. Sus componentes de la velocidad en ese choque, 15.97 en la componente de la velocidad en X y menos 5.12 en la componente de la velocidad en Y. ¿Cuánto tendría que correrse? 9.12, y el tiempo total de vuelo 2.45. Y con eso hemos terminado el problema. Recuerda, esta es la parte 2 de este problema. Siempre puedes dejarme tus comentarios. Si tienes alguna pregunta o duda, yo con mucho gusto te voy a responder. No olvides suscríbete a mi canal y hasta la próxima.